¿Cómo están, estimados estudiantes? Continuando con el avance de la asignatura, lo que nos faltaba al ver básicamente era las aplicaciones de la primera ley, ¿de acuerdo? Y entre las aplicaciones más importantes de la primera ley tenemos la parte de la termoquímica. Fíjense específicamente en el nombre, la termodinámica aplicada a la química. Es decir, en la termodinámica nosotros estamos estudiando los intercambios de energía. Y en la química, generalmente la química estudia las reacciones químicas. Entonces vamos a estudiar ahora los intercambios de energía cuando existe una reacción química. ¿De acuerdo? Habíamos quedado nosotros en clases, oye, que cuando hay una reacción química puede que el sistema esté cediendo calor o esté absorbiendo calor, y de ahí hemos definido si el proceso va a ser exotérmico o endotérmico. ¿De acuerdo? Generalmente los procesos con reacción química se realizan básicamente a presión constante. ¿De acuerdo? Lo común va a ser definir conceptos todos relacionados con procesos a presión constante, es decir, cuando nuestra entalpía es igual al calor. ¿De acuerdo? Y lo primero que nosotros vamos a definir es la ley de Lavoisier y Laplace, que básicamente nos dice que cuando un compuesto reacciona, la cantidad de energía que está liberando tiene que ser la misma cuando el compuesto se forma. Es decir, si un compuesto A, por ejemplo, el agua se descompone en oxígeno e hidrógeno, ¿de acuerdo? El calor tiene que ser el mismo, numéricamente el mismo, ¿de acuerdo? Si el hidrógeno y el oxígeno reaccionan para formar agua, numéricamente igual, ¿de acuerdo? El signo negativo solamente nos está indicando el sentido, ¿no ve? O sea, nos está diciendo si el proceso es exotérmico o si es endotérmico, pero numéricamente igual deben ser los dos valores involucrados en la reacción química. ¿De acuerdo? Además, debemos conocer la ley de Hess, ¿no ve? La ley de Hess nos indica básicamente que cuando yo no puedo conocer la cantidad de calor que se desarrolla en un sentido, ¿de acuerdo? En una dirección, yo puedo buscar un camino que me permita evaluar ese calor que necesito conocer. Y al ser la entalpía una función de estado, ¿de acuerdo? No me interesa el camino recorrido, solamente me interesa el estado inicial y el estado final. Lo que les comentaba, ¿no ve? Oye, yo necesito saber el cambio de energía entre A y B. Como no puedo conocer, oye, yo primero me voy por un camino a C y luego me voy a un camino a B. Y de ahí el calor que yo quería conocer o la energía que yo quería conocer va a ser el calor generado desde A a C más el calor generado desde C a B. Oye, esta parte es interesante porque nos facilita el cálculo. Lo podemos tener nosotros en reacción química o lo podemos tener también en cambios de fase. De acuerdo, aquí vemos dos diagramitas en las que la de encima pueden ver ustedes son a través de reacciones químicas. O sea, yo quiero hallar el delta H de reacción. Como no puedo hallar el directo, me busco un camino, H1, H2, H3 y H4. Oye, mi delta H de reacción va a ser la suma de los calores involucrados. ¿De acuerdo? En cambio, aquí tengo una reacción química. Acá, un cambio de fase. ¿No ve? Un cambio de fase. ¿De acuerdo? Yo quiero ver y analizar la sublimación, es decir, desde agua sólido, digamos, hasta agua vapor. Como no puedo conocer directamente, ¿qué hago? Primero, de agua sólida paso a agua líquida y de agua líquida lo vaporizo. ¿De acuerdo? Es decir, el delta H de sublimación es un concepto muy importante, va a ser igual al delta H de fusión más el delta H de vaporización. No se olviden que solamente conocemos los delta H de fusión y los delta H de vaporización y no los de sublimación. ¿De acuerdo? Es decir, es aplicable a reacción química y a cambio de fase. Interesante lo que nos dice la ley de Hess. Pero además de la ley de Hess, nosotros debemos conocer algunos conceptos adicionales, como el del calor estándar de reacción.
Ya, el calor estándar de reacción, calor normal de reacción, que vendría a ser lo mismo, es cuando nosotros medimos en condiciones estándar de temperatura 25 grados centígrados y presión 1 atmósfera. Este calor de reacción va a ser igual al delta H de los productos menos el delta H de los reactivos. ¿No ve? El delta H de los productos, cada uno de los componentes multiplicados por su coeficiente estequiométrico por su delta H. Coeficiente estequiométrico por su delta H. ¿De acuerdo? Pero hay que tener cuidado en la interpretación. ¿De acuerdo? Todo va a ser función de cómo estemos igualando nosotros la ecuación química. Miren, yo tengo una manera de igualar esta reacción química. Y aquí tendría otra forma de igualar la reacción química. ¿No ve? Yo podría hallar aquí por mol de hidrógeno y aquí estoy hallando por 2 moles de hidrógeno. Eso es el cuidado que debemos tener en la interpretación del calor estándar de reacción. ¿De acuerdo? Entonces, si yo, ¿qué me está diciendo esta secuencia? Oye, si yo calculo el delta H de esto, no sé, pongámosle 50 kilocalorías por mol. Por mol de hidrógeno, por medio mol de oxígeno, por mol de agua. ¿De acuerdo? Para esa reacción, oye, estos 50 yo lo tengo que multiplicar, ¿no ve? Por 2, oye, va a ser 100 por 2 moles de hidrógeno, por mol de hidrógeno, por 2 moles de agua. Estamos de acuerdo en esa condición. Cuidado, también habíamos quedado en clases que cuando nos den una ecuación que ya está igualada, yo no tengo por qué modificar esa ecuación. ¿De acuerdo? Bueno, si la modifico, tengo que tener cuidado en los valores por los cuales estoy multiplicando, para que este valor del calor también se vea afectado. ¿De acuerdo? Otro concepto que tenemos que ver es el calor estándar de formación. A la larga tenemos dos tipos de tablas para hallar los calores estándar. Uno es el de formación, que es un concepto normal que habíamos visto nosotros. Al decirles normal es la sumatoria de los delta H de los productos menos la sumatoria de los delta H de los reactivos. ¿No ve? Cada uno de los delta H multiplicados por sus coeficientes estequiométricos. ¿De acuerdo? Ya, entonces, cuidado con estos conceptos. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que para poder hallar el calor estándar de reacción, yo debo tomar en cuenta, ¿de acuerdo?, en cómo se encuentran los que componen el compuesto en la naturaleza. Si ustedes se dan cuenta acá, aquí tengo nitrógeno. El nitrógeno estoy queriendo formar en nitrato de amonio. El calor estándar de formación. Está por demás decirles que esto está a 25 grados centígrados y una atmósfera de presión. ¿No ve? Aquí este superíndice significa estándar. ¿De acuerdo? Y este es el de formación. Volviendo al ejemplo que estaba indicándoles, oye, aquí el nitrógeno en la naturaleza está en forma de nitrógeno gaseoso. El hidrógeno en la naturaleza está en forma de hidrógeno gaseoso y el oxígeno está en forma de oxígeno gaseoso. ¿De acuerdo? Si yo calculo ese delta H, me dice que es menos 365.14 kilojoules por mol. ¿De acuerdo? Adicionalmente, aquí debemos tener cuidado en que los calores, los delta H de las sustancias simples y elementos es cero. Cuidado con ese concepto también. Además, conocemos otra tabla, que son los calores estándar de combustión. Generalmente esta tabla de calores estándar de combustión ya se genera a partir de sustancias combustibles. Si yo digo sustancias combustibles, estoy hablando de que generalmente como productos me van a dar CO2 más agua. ¿No ve? CO2 más agua. Y va a depender, muchas reacciones me dan el agua en estado líquido o el agua en estado vapor. Ahí definimos el poder calorífico. ¿No ve? ¿De acuerdo? Entonces, aquí hay una diferencia respecto al calor estándar de formación. ¿De acuerdo? Esta diapositiva la voy a corregir en este momento. No es correcta. ¿De acuerdo? Ha sido un error ahí. Cuando voy y analizo el delta H de combustión, ya no es productos, es reactivos. Cambia. Es reactivos. Ya menos productos, ¿de acuerdo? Ese es el adecuado, ese es el correcto, ¿de acuerdo?
Entonces, volviendo, ¿no? Cuando yo empiezo a hallar las entalpías, tengo que tener cuidado en función de qué tabla me están dando. Lo que comúnmente nosotros utilizamos son los calores estándar de formación, es lo más común. Y eso viene a ser productos menos reactivos. Acuérdense esto, ¿no ve? Cuando agarro calores de combustión es reactivos menos productos. Estamos. Adicionalmente de los calores estándar, yo tengo el calor de neutralización, el calor de disolución, el calor de formación de enlaces, etcétera. Entonces quisiera que ustedes un poco repasen esas definiciones. ¿Ya? Bueno, hemos visto algunas definiciones sobre lo que es calor. De acuerdo, ahora tenemos que ver qué influencia tienen algunas variables sobre la entalpía. Y una de las variables iniciales que vamos a analizar es la presión. Si nosotros vemos que la entalpía la trabajamos a presión constante, es decir, la presión no tiene efecto en la entalpía. ¿De acuerdo? No afecta. ¿De acuerdo? El efecto de la temperatura. Oye, la temperatura sí tiene un efecto en la entalpía. Y nosotros la conocemos en función de la ecuación de Kirchhoff, ya que nos permite determinar una ecuación en la que nosotros podemos evaluar, ¿no ve?, la temperatura, mejor dicho, el delta H de reacción a cualquier temperatura en función del delta H de reacción en condiciones estándar. ¿Lo ve? ¿No ve? Más, ¿de acuerdo? Esto es la integral de T1 a T2 del delta Cp, de la sumatoria del delta Cp diferencial de T. Oye, delta Cp, no se olviden, delta Cp, productos menos reactivos, delta Cp. ¿Ya? Y aquí podemos poner el signo de la sumatoria, ¿no ve? No habría ningún inconveniente. ¿Sí? Por último, cuando nosotros estamos trabajando en los intercambios de energía en reacciones químicas, ¿de acuerdo? Y en estos procesos, fíjense ustedes, cuando yo estoy quemando un papel, por ejemplo, no tengo trabajo, no hay energía cinética, ¿no ve? Digamos, ¿no ve? No hay energía potencial, bueno, no digamos, no hay energía cinética, no hay energía potencial, no estamos realizando un trabajo, solamente hay un intercambio de energía. Y esto es importante, ¿no? Porque cuando nosotros decimos que a medida que vamos aislando un determinado recipiente o reactor, en este caso, en el cual se está realizando una reacción química, ¿ya?, cada vez la temperatura va a ser más alta. ¿De acuerdo? Se recalco, ¿no? A medida que voy aislando y estoy reduciendo la pérdida de calor, la temperatura que voy a obtener va a ser más alta. ¿De acuerdo? En este caso, ¿qué vamos a condicionar? Bueno, que nuestro reactor va a estar perfectamente aislado. Por lo tanto, vamos a tratar de determinar la temperatura. Esa temperatura es elevada por el orden de los 1000 grados centígrados. ¿De acuerdo? Entonces estamos viendo un extremo, ¿no ve? Un extremo en el que estamos diciendo, oye, nuestro calor va a ser cero. ¿Qué vamos a introducir? El combustible más aire. Hoy aquí tengo mi reactor, mi cámara de combustión, y aquí lo estoy aislando, logrando que la pérdida de calor sea cero. Por lo tanto, mi temperatura, si quieren ustedes, va a ser como estoy mencionando acá, va a ser mi temperatura máxima. ¿De acuerdo? Este valor de temperatura, ¿de acuerdo?, va a ser función de la pureza de los gases, ¿de acuerdo?, y también del precalentamiento de los gases de reacción. ¿De acuerdo? De los gases de reacción. Ahora, este sería el último concepto que hemos visto. Si yo conozco la temperatura de llama adiabática, ¿de acuerdo?, en este sector lo más importante es realizar el balance de masa que nosotros tenemos, ¿de acuerdo?, ya. Ese balance de masa nos permite, ¿de acuerdo?, introducir conceptos de rendimiento, de pureza, ya, y poder calcular en función a cuánto esté entrando,
qué cantidad de productos están saliendo. ¿De acuerdo? Es decir, inicialmente vamos a realizar el balance de masa, ¿de acuerdo? Para poder hallar después, ¿no ve?, qué masa de los productos está saliendo. Y vamos a tomar en cuenta un concepto bien importante, que la temperatura es una propiedad intensiva. Es decir, nuestra reacción que tenemos como entrada, siempre la vamos a tratar de que la igualemos o que siempre entre un mol de combustible. ¿De acuerdo? Siempre vamos a tratar de que el rendimiento lo tomemos sobre ese mol de combustible que esté entrando. ¿Para qué? Para facilitar la igualación de la ecuación química. ¿De acuerdo? Ahora, nosotros estamos evaluando en función de la temperatura. También podríamos, y estamos trabajando a presión constante. Yo puedo cambiar y trabajar a volumen constante. Y si estoy laburando a volumen constante, ya no tengo que trabajar en función de la entalpía. Tengo que trabajar en función de la variación de la energía interna. Es decir, yo tengo que cambiar ahora, ¿de acuerdo?, mi CP y poner en función de mi CB. ¿De acuerdo? Ahora, adicionalmente, si yo tengo la temperatura, ¿no ve?, y quiero conocer la presión máxima, bueno, puedo aplicar la ecuación de estado, porque supuestamente ya voy a tener en mi balance de masa los moles que están saliendo. ¿No ve? Los moles que están saliendo, ya tengo un número de moles, he calculado la temperatura. Si yo tengo el volumen del reactor, automáticamente podría calcular mi presión máxima, que también se la conoce como presión de explosión. Esta parte lo vamos a analizar directamente nosotros con un ejemplo, volviendo a clases. De acuerdo, ahora veamos cuánto tiempo aumentará en el confinamiento, no, pero podríamos terminar y voy a preparar algunos ejercicios, de acuerdo, para llegar hasta esta parte. Esta sería la parte final de la primera ley de la termodinámica. Si ustedes tienen algunas consultas, por favor, no duden en realizarlas. Yo contestaré siempre por la nochecita a partir de las 8 de la noche. Recalco, ya con esto habíamos terminado y voy a empezar a preparar algunas aplicaciones adicionales a las que les envié por sector, de acuerdo, hasta llegar a la temperatura de llama. Y espero que hasta esta parte ya podamos estar en las clases presenciales. Se cuidan, por favor. Hasta luego.